¿Eh? Ah, no, no, wait a moment. Bueno, buenas noches, chicos. El tema de hoy es una introducción al origen de la espiritualidad. Tenemos en nuestro YouTube clases completas de este tema, pero esto es una muy breve introducción. Dice, el origen de la espiritualidad. Shiva, Krishna y Sri Sri Anandamurti. Hace 7000 años nació en la India el señor Shiva y su contribución a la sociedad fue muy grande porque se le llama el padre del Tantra, el padre espiritual. Nació en un momento en que en la India había, digamos así, 3 razas beligerantes. Una eran los arios que habían llegado del centro de Europa, de Rusia, y otra eran los originales, oriundos de la India, que eran los drávidas, que se componían de los ostrix y los negroides. Entonces había una gran lucha allí por poder. Como dije, Shiva nació hace 7000 años o un poco más o menos. En esa época no había una evidencia que sugiriera que en el período védico el conocimiento espiritual pasaba de preceptor a discípulo. Es decir, no había un indicio que dijera que el conocimiento de los Vedas pasaba de preceptor a discípulo. Fue Shiva el primero en proponerlo y él le dio a este culto el nombre de Tantra. Tan quiere decir expansión y tra quiere decir liberación. O sea, liberación a través de la expansión mental. También tiene otro significado que dice ta es el sonido acústico de la estaticidad, de la ignorancia, y tra es liberación. En realidad es un modo diferente de explicar el primer significado, pero los dos llevan a lo mismo, que a través de la expansión es posible liberarse de la estaticidad, de la ignorancia. Entonces, Shiva le dio este nombre, a esta técnica, el nombre de Tantra. Y el secreto detrás de el progreso, digamos así, el secreto detrás de esta práctica es el progreso espiritual. En aquella época no había, digamos así, un avance científico y les faltaba muchas cosas. Entre ellas, digamos así, la música, porque en aquella época bailaban, más que bailar, era, digamos, cantar o gritar haciendo, digamos, sin ritmo, sin ritmo. Entonces, él creó las ragas y raginis, creó música, danza y digamos, ritmo y diferentes mudras, diferentes ademanes que expresaban un sentimiento. Luego, digamos que se le debe a él la creación de la música de las 7 notas de la escala musical. Las ragas, ¿qué son las ragas y raginis? Nosotros tenemos, la octava, realmente son 7 notas porque la octava se repite, igual que la primer nota, solo con una, digamos así, un sonido diferente. Una raga o una ragini es una composición de escalas musicales.
una combinación de diferentes escalas. Nosotros tenemos una sola escala musical y decimos que cuando hablamos de una raga es una composición de diferentes escalas. Y estas raginis son las escalas, digamos, femeninas. El que podía dominar e interpretar las ragas y raginis podía hacer que el día se transformara en noche o la noche se transformara en día o cambiar las estaciones del año. Por ejemplo, no llovía y bueno, a través de el sonido que emitían ejercían en la naturaleza, ejercían influencia en la naturaleza. Shiva tuvo 3 esposas. No era su objetivo ser polígamo. El objetivo era casarse con una mujer que perteneciera, digamos, a una de estas razas. Se casó con una mujer aria, que era Parvati, se casó con una mujer mongola y se casó también con una, digamos así, drávida. El propósito era unir estas razas. También había falta de sistema científico, entonces él creó la medicina que se llamó, una técnica de medicina que se llamó Vaidyaka Shastra, no Veda, sino Vaidyaka Shastra. ¿Ok? Muy bien. Digamos así, el nacimiento de la espiritualidad como ciencia, como técnica, fue creada por Shiva. Sistematizó las diferentes prácticas. Antes había ciertas prácticas también, pero Shiva las sistematizó y creó diferentes técnicas de meditación, de posturas de yoga para el individuo de esa época, para ayudarlo a evolucionar. Y por eso también existía la danza, porque a través de las danzas y los movimientos, los ademanes, los gestos que se llaman mudra, que tienen un efecto, digamos, se hacen diferentes ademanes, pero tiene un efecto mental, una expresión mental. A través de eso, él también ayudó a que esto afectara las glándulas endocrinas de las personas e incluso las posturas de yoga para ayudarles a evolucionar, porque eran un poco salvajes, digamos, en esa época, y vivían en clanes. Había una lucha muy grande entre los diferentes, digamos así, gotras o jefes de las tribus que eran dueños de diferentes montañas o cerros, y era una lucha constante entre ellos. Bueno, esto es simplemente un poquito sobre Shiva, que fue una gran personalidad con muchas cualidades, digamos así, divinas, por su gran desarrollo espiritual, su capacidad de amar y de ayudar a las personas. Al final de su vida, recién pudo haber armonía entre esas 3 razas que eran beligerantes en la India. Todo lo que sea yoga, todo lo que sea meditación, le debemos a Shiva este gran adelanto para la humanidad. En aquella época él no dio realmente una filosofía porque la gente de aquella época no estaba capacitada para comprender. Sin embargo, una de sus esposas, Parvati, siempre hacía preguntas y él respondía. Entonces, sus respuestas eran la parte práctica de esas preguntas. Muy bien, esto es simplemente una pequeña reseña del Tantra, muy pequeña, pero tenemos
vídeos completos sobre este tema. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito, esto digamos así, vamos a hablar del Señor Krishna. El Señor Krishna existió hace 3.500 años, o sea, 3.500 años después de Shiva. ¿Cuál era su propósito? Su propósito era infundir en las personas devoción, amor hacia el Ser Supremo y también la entrega, o sea, la entrega absoluta. Los seres humanos muchas veces creen que pueden resolverlo todo. Y sí, tienen que hacer de su parte para resolver los problemas, pero finalmente uno se entrega y se abandona a la, digamos así, a la gracia divina, sin dejar de hacer lo propio. Otra de las cosas importantes que infundió Krishna es el dharma, la moralidad, la esencia de la moralidad en la sociedad. En aquella época había muchos, ¿cómo se dice? Muchos problemas entre dos familias y entre los diferentes pequeños reinos de la India y predominaba la inmoralidad. Entonces, Krishna indirectamente, digamos así, guió la guerra del Mahabharata, la guerra de la Gran India, y al final, siempre al final, la verdad triunfa. Entonces quiero decir que él vino a implantar la devoción, la entrega y la moralidad. Y es muy interesante que Krishna en su vida tuvo dos aspectos en su personalidad muy importantes. La primera es que se llamaba Braja Krishna, se escribe con V, Braja Krishna, y la segunda era Parthasarathi Krishna. En realidad era el mismo Krishna, pero en sus primeros 15 años se crió en una aldea de Brindavan y jugaba con la gente del pueblo. Era todo dulzura, danza, amor, y la gente disfrutaba mucho de su cercanía por la devoción que él expresaba, que él inspiraba hacia las personas. Luego, más adelante, en la segunda parte de su vida, se llamó Parthasarathi Krishna. ¿Por qué le llamaban Parthasarathi Krishna? Porque él debió asumir una personalidad más dura para poder conducir y dirigir la guerra del Mahabharata. Parthasarathi Krishna quiere decir que él era el auriga, él era el que conducía la carreta de Arjuna. Bueno, este es un tema muy largo de explicar. Si han leído el Bhagavad Gita, que tiene 18 capítulos, el Bhagavad Gita es un pasaje solamente en la vida de Krishna y sucede en el momento de la guerra entre dos bandos, entre dos familias, y toda la gente que apoyaba a una familia o a otra, ¿no? Entonces él era el auriga de Arjuna. Arjuna era el arquero infalible, uno de los 5 hermanos que Krishna apoyaba y luchaba de parte de ellos. Entonces, por eso vemos aquí a Krishna en su primera etapa de la vida, ¿no? Que a través de tocar la flauta, de la música, hacía entrar a la gente en éxtasis. Y aquí vemos a Parthasarathi Krishna como el auriga, el conductor de la carreta de Arjuna, ¿okay? Que así era como se luchaba con arcos y flechas en aquella época. Bueno, algo muy significativo es que aquí vemos los 7 chakras principales
relacionados con la espiritualidad. Y algo muy interesante que se dio en la época de Krishna también, y es que en su primera etapa de la vida, Krishna, como era todo dulzura, era muy fácil acercarse a él cuando estaba en Vrindavan. Cenaban, bailaban, jugaban, era la gente muy feliz y entraban en éxtasis. Según la experiencia que tenían, era el chakra que en ese momento dominaba. Entonces, digamos, Baba en el libro de Namami Krishna Sundaram, salutaciones a Krishna el Hermoso, habla de estos 6 estados de autorrealización. Hay 7 chakras, sí, pero la Kundalini se encuentra en el primer chakra. Y luego, cuando sube al primer nivel de autorrealización, es que se da en el segundo chakra. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Quiere decir que hay 6 estados de autorrealización. Y según el estado, según el nivel que se haya alcanzado, así se siente la presencia divina. Por ejemplo, en la primera etapa se siente uno que está en el mismo nivel de la conciencia cósmica. En el segundo nivel, uno siente que si uno tiene problemas que viene cerca de Krishna, siente un gran alivio. En la tercera etapa, la relación que uno desarrolla es la de un familiar. Krishna es mi familia. La conciencia cósmica es mi padre, es mi familiar. Cuando se llega al quinto chakra, uno siente que realmente tiene una relación familiar muy estrecha. Cuando llega al sexto chakra, uno siente que es uno con él. Existe, digamos así, yo soy él. Digamos, dice, yo soy él. Uno permanece unido y lo realiza en todas las formas posibles. Y cuando se pasa de este chakra, que se llega al séptimo chakra, o sea, que sería el sexto estado de autorrealización, se llama Kaivalya, porque aquí ya no existo yo, sino que solamente tú eres tú solamente existes, ¿no? Decimos, tú solamente existes. Quiere decir que uno ha traspasado todas las diferencias y solo existe el Supremo. Antes era yo y él, ahora es él solamente. Entonces, ¿por qué les explico esto? Que necesita mucha más explicación, pero es también este vídeo se encuentra completo en YouTube. Acá lo interesante de esto es que en la primera etapa de Krishna, como les dije, era muy fácil experimentar los diferentes estados de autorrealización. Pero el hecho de que uno, digamos, simplemente acercándose a él, cenando con él, danzando con él, jugando con él, la gente podía experimentar estos estados. Pero eso no quiere decir que si uno estaba en el primer estado, iba a suceder, digamos así, la experiencia de experimentar el segundo estado o el tercero. Podía darse como podía no darse. Sin embargo, fíjense qué interesante. Qué interesante.
en el aspecto de Parthasarathi, digamos, Krishna, el que era exigente porque quería establecer un orden social. Entonces, las personas que era muy difícil acercarse a él, porque él estaba siempre muy ocupado con dirigir los problemas sociales. Entonces, había un modo muy especial de ganar su acercamiento, y era en que una persona dijera, por ejemplo, no, yo voy a utilizar mi vida de otra manera. Voy a colaborar con el Señor Krishna. Voy a trabajar con el Señor Krishna. Eh, Voy a dedicar mi tiempo para Él. Cuando entonces decidía la persona de esa manera, ¿qué sucedía, chicos? Que la persona que estaba digamos así, en el primer estado o antes del primer estado de realización, ¿qué sucedía? Del primer estado se iba directamente al quinto estado, que es este de aquí. Es la realización en el chakra sexto, en el entrecejo. ¿Y qué es lo que decía el aspirante espiritual? El aspirante espiritual decía: oh Paramapurusha, oh conciencia suprema, oh Señor, oh Parthasarathi, tú me has hecho exclusivamente tuyo. Mi existencia separada no puede permanecer intacta. Yo soy una herramienta, una simple herramienta en tus manos, y voy ¿cómo dice? Voy a apuntar, el arco y la flecha, y estoy listo para todo tipo de trabajo que tú quieras hacer. Entonces, cuando un aspirante espiritual se entregaba de esta manera para que Krishna lo utilizara en la sociedad para su trabajo, la persona saltaba inmediatamente del primero hasta digamos así, hasta el quinto estado de autorrealización. ¿Okay? Hasta, digamos, ese estado que se daba en el entrecejo. Directamente saltaba desde el primer chakra al último, al quinto. ¿Por qué? Con Krishna, Braja Krishna, cuando se encontraba en Brindavan, que era tan dulce y era muy fácil acercarse a él, a Parthasarathi no. Parthasarathi, para que tú pudieras lograr realmente algo de él y de su atención, tenías que entregarte y hacer algo por la sociedad. Entonces, quiero decir con esto que las personas que se entregan a la conciencia cósmica, que quieren ayudar en la humanidad, no siempre es fácil, pero lo que recibe espiritualmente es de un valor incalculable, y también no se puede describir. En cambio, para lograr ese mismo estado con Braja Krishna, que era en su primera época, digamos así, cuando era joven, el aspirante espiritual que llega a este estado, que también era posible, pero con Parthasarathi era mucho más difícil. El aspirante ahí siente: Señor, tú existes y yo existo. Estamos tan cerca que yo me he transformado en ti y tú te has transformado en mí. Eso sentía el aspirante espiritual con Braja Krishna, pero con Parthasarathi Krishna era diferente. Decía: oh conciencia suprema, oh Señor, oh Parthasarathi, tú me has hecho exclusivamente tuyo. Mi existencia separada no puede permanecer intacta. Soy una mera herramienta en tus manos. Voy a apuntar el arco. Lo voy a hacer, como quien dice, voy a hacer lo que tú digas.
voy a apuntar el arco como tú quieras. Como tú quieras. Y estoy listo para todo tipo de trabajo. Este fue Krishna, que lo que él enseñó es devoción, entrega y compromiso con la sociedad. Ahora venimos a Sri Sri Ananda Murti. Sri Sri Ananda Murti nació en el año 1921 en el siglo XX y dejó su cuerpo físico en el año 1990, o sea, ahora hace 31 años exactamente, el 21 de este mes de octubre. ¿Qué es lo que nos ha entregado Sri Sri Ananda Murti? Que, digamos así, él actualizó las prácticas tántricas para el ser humano moderno, pero manteniendo el espíritu del Tantra. Es decir, las técnicas de meditación, las prácticas actualizadas al hombre de hoy. No es lo mismo hace 7.000 años, pero siempre manteniendo el espíritu tántrico. Ananda Murti creó la organización Ananda Marga Pracharaka Sangha, que quiere decir organización para la difusión de la filosofía de Ananda Marga a través del servicio social, las técnicas de meditación, y etc. Dio los 16 puntos. Los 16 puntos es una disciplina para perfeccionar el cuerpo, la mente, el alma, para tener una moralidad elevada y desarrollar física, mental y espiritualmente. Nosotros, los que conocen los 16 puntos, saben que ahí encontramos todo sobre la meditación, las posturas de yoga, las reglas de conducta, el trabajo, digamos así, el compromiso con la sociedad, etcétera, etcétera. También digo el kirtan, que es una danza espiritual que nos ayuda al progreso en las 3 esferas de la vida, que tiene un mantra universal. El tándava, que es una danza especial para hombres, para desarrollar el vigor, vencer el temor. Kaushiki, que es una danza para todos, especialmente para la mujer, que puede prevenir 22 tipos de enfermedades y también tiene un significado, un beneficio físico, mental y espiritual. Dio Prout, una teoría socioeconómica cuyo, digamos así, cuyo fin es solucionar todos los problemas socioeconómicos del mundo con un punto de vista espiritual. Siempre todo lo que se haga en Prout es para el desarrollo físico, mental y espiritual del individuo y de la sociedad. Dio neohumanismo, que es diferente del humanismo. El neohumanismo es el desarrollo, digamos así, del sentimiento, ese sentimiento mezquino, geográfico, social, digamos, por sentimiento, sociosentimiento, para transformar al individuo en un ser universal, neohumanista, donde no solo se interese uno por los humanos, sino por el mundo creado, por la flora, la fauna, y no solo los parientes, sino los seres humanos de todo nuestro planeta, del universo entero. O sea, es cuando realmente somos capaces de amar a lo animado y lo inanimado. ¿Por qué? Baba o Sri Sri Ananda Murti dice que cuando no tratamos a la creación de la forma que corresponde, todo porque aunque parezca inerte,
aunque parezcan las cosas inertes, la tierra, el hierro, la montaña, todo tiene realmente una vida, tiene algo existencial que es muy imperceptible. Entonces, cuando no tratamos el mundo con ecuanimidad, se revela contra nosotros. O sea que hay que tener mucho cuidado cómo tratamos a los animales, a las personas, a las plantas, al mundo creado. Luego dio Prabha Sangita de 5.018 canciones que son una maravilla, que siempre tratan y describen el amor hacia el Supremo y el amor del Supremo hacia su creación. La teoría de Microvita, que habla de la emanación misteriosa de la mente cósmica, que cuando la ciencia encuentre el hilo que habla sobre Microvita, muchas cosas se van a descubrir acerca de la creación y la evolución. Amurtel es la parte de Ananda Marga, servicio de tipo permanente y también en calamidades. Baba dio también Dharma Samiksha. Dharma Samiksha quiere decir cuando en el año 81 las personas, pedían cita, pedían que se les permita ver a Baba y Baba les decía muchas cosas, les decía lo que habían hecho malo, los regañaba y al final siempre los perdonaba. Y eso ayudaba a la gente a quemar karma y alivianar sus acciones y reacciones. Baba también estuvo en la cárcel 7 años, estuvo también en la cárcel 7 años, 7 años y medio, y hizo un ayuno de 5 años, 4 meses y 2 días. Un ayuno con agua de yogur. Eso era lo único que él tomaba. ¿Por qué hizo este ayuno? Porque en la cárcel, el médico de la cárcel lo envenenó con unas medicinas mandado por el gobierno de la señora Indira Gandhi. Aparte, Baba nos dejó 268 libros, chicos. 200, no nos va a alcanzar la vida para leerlos a todos. Así que imagínense, digamos así, esta línea empezó con Shiva, Krishna y Sri Sri Anandamurti. Bueno, el propósito de este tema de hoy es simplemente hacer una pequeña introducción. Yo lo que voy a hacer con tiempos es que voy a subir este pequeño video a YouTube y les voy a dejar al menos el nombre de la lista donde pueden encontrar todos estos temas de forma mucho más completa.